El propósito de este capítulo es describir brevemente cómo funciona el cerebro, y hacer reflexionar al lector de la gran importancia de este funcionamiento para comprender muchos de los aspectos que a diario nos encontramos en la enseñanza de un instrumento. Si partimos de la base que el 90% del funcionamiento es ese gran desconocido, que la ciencia explica alrededor del 10%, y que lo que tienes en tus manos es un texto divulgativo y no de carácter científico, puedes comprender rápidamente que todo lo escrito es a nivel informativo, tanto en estructuras como en funciones. La exposición de todas las partes está muy reducida debido a que excedería con creces el propósito del presente trabajo. Aquel que desee más información, podrá encontrar profundos trabajos científicos, ya que la neurociencia ha evolucionado en las últimas décadas a pasos agigantados. Psicología y biopsicología. Psicología. Antes de pasar a definir biopsicología, es necesario aclarar el término de psicología. En nuestra vida cotidiana, cada persona al escuchar la palabra psicología entiende una cosa distinta. Para algunos es aplicar test, para otros es psicoanalizar a las personas, para otros es curar enfermedades mentales, etc. En realidad, todo esto es parte de la psicología, es lo que podríamos denominar psicología aplicada. El pilar que sostiene todo este conocimiento aplicado es la psicología básica. A nivel general, psicología se podría definir como la ciencia que se encarga del estudio del comportamiento, de todos los procesos internos, aprendizaje, memoria, motivación, percepción y emoción fundamentalmente. Biopsicología. La disciplina encargada del estudio científico del sistema nervioso es la neurociencia. Comprende varias disciplinas relacionadas entre sí. Una de ellas es la biopsicología. El término biopsicología indica el estudio científico de la biología del comportamiento o dicho de otra forma el estudio de las bases biológicas de la conducta. Antecedentes. En 1913, Chamby Watson, psicólogo conductista, propuso el paradigma estímulo-respuesta, ER. Desde la psicobiología no se acepta dicho modelo, ya que no se tiene en cuenta al organismo. En 1917, Robert S. Woodward propuso el siguiente paradigma estímulo-organismo-respuesta, EOR. A partir de aquí la psicobiología tendría sentido. Los procesos mentales son procesos neurales que intervienen en la aparición del comportamiento, y por tanto son competencia de la psicobiología. A partir de 1949, Donald Hebb desarrolló la primera teoría sobre el modo en que fenómenos psicológicos complejos pueden ser producidos por la actividad cerebral. Los biopsicólogos utilizan para su estudio otras disciplinas como la neuroanatomía, la neuroquímica, la neuropatología, la neurofarmacología, la neurofisiología, etc. La biopsicología investiga en doble dirección, básica, adquirir conocimientos, y aplicada, con la que se pretende aportar un beneficio de esos conocimientos. Las corrientes que pueden seguir los biopsicólogos están directamente relacionadas con las disciplinas anteriormente mencionadas. En general son 6. De estas, las dos que más nos interesan aquí van a ser la psicofisiología, que es la que estudia la relación entre la actividad fisiológica y los procesos psicológicos humanos, y la neurociencia cognitiva, que es la más reciente y es la que se encarga de estudiar las bases neurales de la cognición, término que hace referencia a los procesos intelectuales superiores como el pensamiento, la memoria, la atención y procesos de percepción complejos. La experiencia, junto a otros factores epigenéticos, programa genético modulado por el medio interno y el externo, modifican las características morfológicas y fisiológicas del sistema neuroendocrino. Esta plasticidad está involucrada en procesos como la memoria y el aprendizaje. Técnicas de estudio. La técnica de estudio más avanzada es la resonancia magnética funcional. Produce imágenes del cerebro humano vivo en plena acción sin necesidad de inyecciones, y además las imágenes se pueden utilizar para producir imágenes del cerebro completo. Imagen magnética funcional ante estímulos auditivos. Algunas técnicas más sencillas son: 1. El IRM, imagen por resonancia magnética. 2. La tomografía por emisión de positrones, TEP. Tiene la desventaja de que es un sistema invasivo, es decir, se necesita inyectar agua radioactiva en el sistema circulatorio. TEP. Actividad mirando palabras. TEP. Actividad escuchando palabras. TEP. Actividad hablando palabras. TEP.
actividad pensando palabras. Además de estas tres anteriores, una de las técnicas más utilizadas para registrar la actividad psicofisiológica es la electroencefalografía, que consigue seguir la actividad nerviosa en tiempo real. Esto es de suma importancia si lo que se quiere es comprender las secuencias de los sucesos cerebrales que subyacen a la cognición. Por último, la técnica utilizada para medir la tensión muscular es la electromiografía. Esta técnica permite la localización, en el caso, por ejemplo, de parálisis musculares, del lugar de la lesión, que puede estar en el encéfalo, la médula espinal, el axón, la unión neuromuscular o las propias fibras musculares. Cada una de las fibras musculares filiformes que componen cada músculo esquelético se contrae al ser activada por las neuronas motoras que la inervan. El movimiento se produce cuando un gran número de fibras se contrae. Este apartado se verá detenidamente al tratar el sistema sensoriomotor, ya que es uno de los importantes para comprender la actividad motora. El sistema nervioso. Organización celular. Nuestro sistema nervioso está formado por millones de células, con infinitas conexiones entre ellas. Se dice que el cerebro tiene más de 140.000 millones de células. Existen dos tipos de células, las neuronas y las células gliales. Las neuronas son el componente fundamental del SN. Son en todos sus aspectos similares al resto de células del cuerpo, sin embargo, para realizar su función cuentan con dos cualidades diferenciadas. 1. Poseen membrana externa para posibilitar la conducción de impulsos nerviosos y 2. Tienen la capacidad de transmitir información de una a otra. La neurona es una entidad viva, activa. Necesita combustible, glucosa, y oxígeno para hacer su trabajo. Son responsables no solo de la actividad, sino también de la inactividad. Funcionalmente se pueden clasificar en tres grupos. 1. Sensoriales, que llevan información desde la periferia hacia el SNC. 2. Motoras o motoneuronas en las que el sentido es el opuesto a las sensoriales y 3. Las interneuronas, que procesan información local o la transmiten de un lugar a otro del SNC. La glía mantiene una relación de 10:1 con las neuronas. Rodean la red neuronal proporcionándole soporte estructural y metabólico. Su significado, pegamento, hace mención a su función, que es unir neuronas. En el SNC, ver estructuras, las células son de tres tipos. 1. Astrocito. 2. Microglía y 3. Oligodendrocito. En el SNP, ver estructuras, son las células de Schwann. Estas son células neurogliales de sostén que tienen la función de recubrir y nutrir las prolongaciones axónicas de las neuronas. Estructuras y funciones. El sistema nervioso es el rector y coordinador de todas las funciones, conscientes e inconscientes del organismo. Se puede comparar a un extenso sistema de comunicaciones. Transmite impulsos, mensajes, procedentes de los órganos sensoriales, receptores, a un cuadro de distribución central, el cerebro. Los impulsos pueden ser producidos por estímulos externos o internos, y pueden pasar por varios cuadros de distribución locales, centros inferiores, antes de llegar al cerebro. Desde este, o desde los centros inferiores, los impulsos también son transmitidos a las regiones u órganos adecuados, de tal modo que se inicie una acción adecuada al estímulo. Conecta las diversas partes entre sí y con el mundo exterior. El SN normal regula todas las actividades del organismo. Decide cuándo van a moverse los músculos y lo hace de modo eficaz. Parte de la información es consciente y buena parte, como ya he dicho arriba, es inconsciente, automática. Es vital comprender que la conciencia, o conciencia, trabaja las cosas de una en una, y que se pueden procesar innumerables hechos sin que ella intervenga gracias a esa automatización de los procesos. El sistema nervioso se compone de dos partes fundamentales. 1. El sistema nervioso central, SNC, situado dentro del cráneo y de la columna, compuesto por encéfalo y médula espinal. 2. El sistema nervioso periférico, SNP, situado fuera del cráneo y la columna, compuesto por los nervios y los ganglios que lo ponen en contacto con los órganos sensoriales, los músculos y las glándulas.